A lo largo de los años, incluso luego de haber firmado el acuerdo de paz y diversos intentos de diálogo entre el pueblo y el gobierno nacional, siguen en pie modos de represión y violación de derechos humanos expresados en varias formas para defender el sistema de gobierno actual y perseguir a todo aquel que represente una amenaza contra el mismo. Cuando se trata de reclamar por los derechos a través de mecanismos como la protesta, se observan procesos de estigmatización y criminalización de las personas relacionadas y partícipes de dichos espacios. En cuestiones de persecución, estigmatización y judicialización estudiantil se presenta por lo general en personas de entre los 17 a 25 años de edad, que en su mayoría son parte de alguna institución educativa pública. No hay como tal un control previo de las cosas que puede hacer la fiscalía. O sea, la fiscalía es la misma que autoriza su actuar. Yo siento que nadie está exento de que esto le pueda pasar. O sea, nadie está exento de que a uno le pueda meter un montaje judicial, porque pues si uno se pone a ver, obviamente hay como un perfilamiento, pero no es como gente tan pública. Pero muchas veces hacen el perfilamiento por redes sociales, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por cualquier red. O sea, se cogen hasta de stickers de WhatsApp. Generalmente se les culpa de tener conexiones y ser partícipes de grupos al margen de la ley, como el ELN, de ser simpatizantes de ideales de estos grupos armados y con esto divulgar material que puede generar una revuelta o levantamiento social por medio de panfletos, comunicados, cartas o discursos. También algunos son acusados de la construcción de artefactos explosivos o la participación de algún tipo de atentado sucedido. Los principales delitos por los que se acusa son por rebelión, donde según la Constitución hace referencia a los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al gobierno nacional, y terrorismo, el que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella. Si a ti te califican como terrorista, entonces te dan el tratamiento de un terrorista. Cuando criminalizan los bloqueos y dicen que son actos de terrorismo, pues entonces digamos que de alguna manera quienes convocan a las movilizaciones o convocan a tapar la vía o todo eso, pues les ven como un enemigo. Los medios de comunicación son parte importante de todo este proceso, ya que se ha notado una inclinación a la estigmatización, el señalamiento y con esto al daño de la imagen de los jóvenes implicados en procesos jurídicos, siendo también selectivos dentro de los casos que se exponen a la opinión pública, de los cuales solo se presentan comunicados y posiciones por parte de instituciones oficiales como la Fiscalía. Terroristas quedaron libres por un mal procedimiento. Esa es una de la baraja de las opciones que tiene la Fiscalía en sus manos en este momento: solicitar ante otro juez una posible recaptura. Lo cierto es que conocimos que la Fiscalía tiene un expediente sólido, con pruebas, interceptaciones telefónicas, videos de seguimiento y hasta agentes encubiertos. Con respecto al caso de Arturo Bravo, La Directa, un medio de comunicación alternativo, sacó un artículo llamado Persecución hacia la sociología y las ciencias sociales en Colombia el 28 de abril con su detención en casa. Le fue imputado cargos por delinquir y terrorismo agravado, siendo también acusado de pertenecer a brigadas clandestinas y a planear actos de terrorismo urbano, donde 2 días después, por el juez de garantías, fue declarado ilegal la captura por falta de material probatorio. Lo que pasó con Arturo en este caso fue que decretaron pues que el allanamiento fue ilegal, que la captura fue legal y por eso lo dejaron en libertad. Ahora bien, ¿esto qué implica? No implica que ya Arturo está en libertad y ya está todo bien, no. Porque a Arturo le sigue, o sea, Arturo tiene un proceso en pie, un proceso penal en pie, de acuerdo a ciertos patrones, a ciertos parámetros. Entonces casi todos son de universidad pública. Pues Arturo era estudiante de sociología. La carrera de sociología es una carrera que está sumamente criminalizada por la Fiscalía. Esto nos lleva a tener en cuenta varias preguntas que nos plantea el autor sobre por qué fue Arturo, por qué es sociología en este caso. Tú estás protestando, pues te capturan arbitrariamente a pesar de que estés ejerciendo un derecho constitucional, y bajo esa lógica te imputa cargos o te judicializan. Esa es como que la experiencia de personas que son cogidas en medio de la protesta, aunque mi caso fue distinto. En mi caso, digamos, en lo que es el montaje de un falso positivo judicial, muchas veces se dispone el presentar ante los medios el hecho de que había una investigación de fondo, con montajes judiciales, amenazas, seguimientos e incluso asesinatos por parte del Estado y por grupos armados ilegales.
Esta persecución atenta contra la democracia, el estudio, la universidad, la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el movimiento estudiantil. Digamos que hay una relación casi que dialéctica, no, sino logidialéctica, de manera de que una cosa, digamos, contribuye y condiciona a la otra, en tanto y cuanto que estas acciones le sirven al establecimiento para presentarlo ante los medios y soportar su discurso, que eso básicamente fue lo que sucedió el 29 de abril. El 29 de abril sale el fiscal general a decir que se había hecho efectiva la captura de 14 terroristas que delinquían en la ciudad de Bogotá y que organizaban los desórdenes, con el fin de soportar el discurso que permitía reprimir en medio de esa coyuntura. Que la universidad pública, mezclado con sociología, es un lugar y un espacio para fabricar al país, para actualizarlo, rediseñarlo y perfeccionarlo, lo que lleva a que la sociología y las ciencias sociales aborden las temáticas y las problemáticas más importantes del país y lo lleva a verse como peligroso y amenazante. En mi caso fueron como que más elementos etéreos, cosas que no existían, como que un relato, sí, y aquí sí voy a hablar muy concretamente en cuanto a que el allanamiento y la captura estaban basados en un relato que no tenía elementos concretos de acusación, no tenía ningún material probatorio. Entonces, aquí también hay una problemática muy grande también en términos judiciales en cuanto a que, si bien en otros países, en otros sistemas, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aquí pareciese que uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Primero hay como que una captura o un allanamiento. La captura sea en flagrancia, o sea en un allanamiento, o en un control, o algo así. Cuando hay una orden de captura vigente, pues tengo entendido que pues lo hacen efectiva de alguna manera. Entonces se hace una primera audiencia que hace efectivamente legal la captura y el allanamiento. Esto tiene que pues tener unas condiciones, una justificación, que en este caso pues era el informe de un agente infiltrado. Lo que hacen estas personas es, y por eso hay que tener mucho cuidado, meterse como en los círculos de confianza de la gente, en los espacios políticos, en los espacios de incidencia, en donde se pueden decir muchas cosas sacadas fuera de contexto que sirvan para procesar a alguien. Dentro del aparato institucional del ejército son personas pues ya entrenadas, claramente, que a veces llegan como a escabullirse muchísimo. Nos hemos dado cuenta, ¿no?, por noticias, que resultaba siendo literalmente como la pareja de alguien. No hay como tal un control. Puede que el juez de garantías diga, no, esto fue ilegal, pero de todas maneras ya lo hicieron, ya violaron los derechos de la persona. No solo es el allanamiento, también es la interceptación, el registro de llamadas, o sea, de verdad muchas cosas que violan el debido proceso, la intimidad, o sea, derechos fundamentales de la Constitución política, bajo esa premisa de que son actos urgentes de investigación. El mismo sistema judicial se aprovecha de esto, de dilatar el proceso, de que no haya una fecha fija, para entonces aumentar la angustia en las personas y crear, digamos, toda suerte de afectaciones psicosociales, no solo en la persona, sino en el círculo social alrededor de la misma, de forma de que esto sea más tortuoso y que dure más tiempo. Ser víctima de un montaje judicial, el ser privada de la libertad, yo creo que principalmente en un primer momento lo que hace es aislarte, quitarte toda comunicación con el mundo exterior. Y era revisaje, porque es que estábamos en pleno estallido social y yo quería saber qué estaba pasando afuera, qué estaba pasando en las calles, qué tan duro está el tropel por allá en el centro. Lo primero es la esperanza es algo que lo guía a uno mucho y siempre lo motiva. Y es una cuestión de contrastes, porque uno siente mucho temor, sobre todo de cualquier cosa que vaya a pasar, porque es una situación muy compleja. Uno siente bastante angustia, bastante ansiedad, bastante tristeza en algunos momentos. Pero uno siente un contraste muy grande y es un sentimiento, digamos, muy fraterno, muy cálido, muy hermoso a grandes rasgos. El saber que a uno le están apoyando desde distintos flancos y que hay varias personas haciéndolo. Yo creo que la presión es algo muy importante en cuanto a que cuando el establecimiento se da cuenta que hizo lo que hizo, pero que hay personas afuera apoyándoles, de
que las personas tampoco van a pasar esto por alto, ahí ya también se sienten presionados, también les da miedo. Por eso es que el ejercicio de la protesta también es tan importante, porque es como que no permitir que las cosas pasen porque pasen. En este caso yo creo que los falsos positivos judiciales no son una excepción. Y yo creo que en el momento en el que sucedió lo que me pasó a mí, digamos que la presión que ejerció el departamento, sobre todo las personas del departamento que tuvieron, digamos, un papel protagónico en ese sentido, fue muy importante. Como conclusión, los falsos positivos judiciales son un ejemplo más de las estrategias de persecución y criminalización realizadas por el gobierno con el fin de socavar las acciones organizadas del pueblo. En ese sentido, las ciencias sociales y la sociología en concreto han y siguen siendo perseguidas por décadas. De tal manera que es nuestra responsabilidad mantener la unidad y apoyar a aquellos que, como Arturo, caen víctimas del Estado, pero que aún así se levantan y mantienen su compromiso con la transformación de Colombia. Que el cantar que yo canto lo borra el viento, ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.